Buenos días, muchas gracias a todas las autoridades que tuvieron a bien invitarme a dar esta conferencia. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa, que bueno, a través de la maestra Orfi y bueno, en coordinación con mi ex asesora de doctorado de la Normal Superior, la doctora Elvira Camargo, pues hicieron posible que el día de hoy estuviera yo aquí. También quiero agradecer a esta institución, que bueno, pues en cierto sentido considero mi casa, porque pues tuve la fortuna de formarme en sus aulas, y bueno, para mí es muy significativo el hecho de regresar algunos años después a esta institución que me vio nacer como docente, ya por allá en el lejano 2008. Quiero también expresar mi agradecimiento pues a todo el personal docente y administrativo de la Normal Superior, que bueno, pues ahí fue donde recibí también una de mis últimos impulsos formativos, y que bueno, pues me permitieron justamente poder articular esta conferencia que el día de hoy voy a compartir con ustedes. Bueno, un primer señalamiento respecto de esta conferencia tiene que ver justamente con el hecho de que nace recuperando precisamente una parte de lo que fue mi investigación doctoral en la Normal Superior, y donde precisamente en esta construcción, en esta búsqueda de nuevos conceptos que nos permitan establecer una relación distinta con la coproducción del conocimiento, fue que me encontré con este par de conceptos, en el título se expresan, que son de Michel Foucault, un filósofo que me ha acompañado a lo largo de toda mi formación, que seguramente algunos de ustedes conocerán, la gran mayoría, y que bueno, además, si no lo conocen todavía, ampliamente recomendable para el ámbito educativo, este libro clásico titulado Vigilar y Castigar, ¿no? Entonces, a propósito del ámbito educativo. Pero bueno, el día de hoy voy a retomar más bien este concepto poco conocido, que es el de heterotopías, y bueno, el de genealogías del presente. Heterotopías hará alusión a los lugares otros, lo adelanto desde ahora, ¿sí? De acuerdo a la propia etimología, a los lugares otros, a cómo construimos dentro de un espacio otro, ¿no? O sea, el espacio no es neutral, el espacio no es liso, no estamos ante un espacio geométrico que esté fuera de cualquier dimensión política, simbólica. El espacio se construye, y bueno, justamente respecto del espacio educativo vamos a ver cómo se construye. Y el segundo concepto que retomo de Foucault es el de genealogías del presente. Este concepto de genealogías del presente es cómo hemos llegado a convertirnos en aquello que somos, ¿no? Entonces, bueno, un adelanto muy rápido, porque, justamente presento en la siguiente diapositiva la lógica de articulación desglosada por momentos expositivos de lo que va a ser esta conferencia. Va a tener tres momentos claramente diferenciados. En el primero hacemos una crítica del concepto de utopía, por considerarlo inadecuado en el presente para pensar la realidad educativa. Vamos a señalar las razones, no es simplemente una ocurrencia. Y bueno, el siguiente escalón será justamente la exposición del concepto de heterotopía aplicado, una primera exposición desde el punto de vista de cómo lo desarrolla Foucault, y en un segundo submomento aplicado al ámbito educativo, para concluir en el tercer momento recuperando algo que también está enunciado en el título, pero que de repente si pasamos la vista muy rápido no nos percatamos de ello, que es justamente la necesidad de hacer investigación en términos andragógicos, sobre todo en el ámbito de las normales. La andragogía, lo adelanto también desde ahora,
en esta comparación que hacemos con la pedagogía. Si la pedagogía se enfoca en los niños, la andragogía se enfoca en los adultos, en cómo los adultos construyen conocimiento. Y en el ámbito del normalismo, pues justamente lo que tenemos del trato, los docentes que hemos tenido la fortuna de participar en los procesos formativos dentro de las normales, pues justamente el trato principal que tenemos es con adultos, y los adultos no aprenden de la misma manera, no construyen conocimiento de la misma manera que como lo hacen los niños, ¿no? Entonces por eso ese será el tercer escalón. Esta diapositiva ustedes la van a ver cada vez que pasemos de un momento a otro. Finalmente soy profesor y bueno, es por un afán didáctico que la veremos repetida en varias ocasiones. Bueno, entonces quisiera comenzar justamente hablando de la crítica del concepto de utopía. Si nos remitimos a la etimología, utopía proviene del griego, de o, que significa no, y topos, que significa lugar. Las utopías son no lugares, o como diría Miguel Ángel de Quevedo, que no hay tal lugar. No, ese lugar no existe ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Entonces, bueno, ya desde la propia etimología y remitiéndonos a la obra homónima que le dio contenido a este concepto, pues justamente tenemos, no sé si alguno de ustedes ha leído esta obra de Tomás Moro, castellanizado, que trata precisamente, bueno, es una obra que escribe Tomás Moro con un afán político, velado, está haciendo una crítica del gobierno de su época, y entonces utiliza una ficción en la cual se encuentra con un viajero, Rafael Hitloe, que bueno, etimológicamente construye Moro el nombre de este personaje para significar el experto en disparates, ¿no? Entonces Rafael Hitloe es un compañero de viaje de Américo Vespucio, que logra visitar esta isla que estaría en el hemisferio sur, cerca de América del Sur, en la que habría una organización política perfecta, ¿no? Entonces, pues basada en el racionalismo renacentista, y que pues por contraste con la realidad política del tiempo de Tomás More, pues serviría justamente para hacer una crítica a cómo se desenvolvía la política en esa época. Pero pues no por esto deja de tener ese lastre, digamos, histórico, de significar una isla que no está en ningún lugar, cuyo lugar es la imaginación. Ya de manera más cercana a nosotros en el tiempo, tenemos también una razón adicional para rechazar este concepto de utopía, que debemos a Horacio Ceruti, quien en 1989 nos señala que el concepto de utopía está ligado al proyecto colonizador europeo. Fueron los europeos quienes dieron a América, nuestro continente, como la oportunidad de implementar lo que ellos habían soñado en términos imaginativos, y que nos impusieron una narrativa que no es en sentido estricto la nuestra. También tenemos ya de manera muy concreta, revisándolo el caso mexicano, como último epígono histórico, la obra de José Vasconcelos, que fue fundador de la Secretaría de Educación Pública, que además fue filósofo, y que en La raza cósmica plantea dentro del concepto de misiones culturales una utopía como proyecto humanista modernizador. Si nosotros analizamos el contenido de los libros de texto que la naciente Secretaría de Educación Pública publicó en aquel México postrevolucionario, encontraríamos que justamente este proyecto modernizador, a pesar de la crítica que llega a hacer Vasconcelos respecto de la procedencia europea de los contenidos, pues entiende por cultura universal una cultura europeizante, ¿no? Entonces, pues es un proyecto utópico que, bueno, logró ponernos en marcha, pero que no deja de tener este carácter colonizador.
Y bueno, concluye esta crítica de manera muy puntual con la observación que realiza el propio Michel Foucault, diciendo que las utopías son emplazamientos sin lugar real. Son los emplazamientos que mantienen con el espacio real de la sociedad una relación de analogía directa o invertida, ¿no? Entonces todas las utopías tendrán esa característica, o representan a la sociedad actualmente existente para darnos una imagen de ella y lo hacen de manera directa para poder hacer la crítica, como en el caso de Thomas More, o invierten a la sociedad justamente para mostrar por contraste qué es aquello que no somos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la necesidad de pasar al segundo momento, que es el de la heterotopía. Y bueno, Foucault, cuando define el concepto, va a señalar que son los lugares reales, los lugares efectivos, que están dibujados al interior de cada sociedad y que cuando los encontramos al interior de una cultura son representados, impugnados o invertidos. Son una especie de contralugares de lugares otros que abren un tiempo otro dentro del tiempo, ¿no? Entonces, ahorita que veamos los ejemplos concretos, vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Pero Foucault en este momento, bueno, cabe señalar, para contextualizar un poco, esto está publicado bajo la forma de libro, es un libro que se llama precisamente así, Las Heterotopías, pero que inicialmente fue una conferencia que el propio Foucault dio ante la radio francesa y que de manera posterior replicó ante la Sociedad de Arquitectos francesas, justamente para señalar una crítica del concepto funcionalista del espacio y del minimalismo en el espacio, ¿no? La homogeneización del espacio. Bueno, y Foucault soñaba con que en su momento se tuviese una especie de sistematización de todos los lugares otros que existen al interior de una sociedad, que se llamaría heterotopología. Y bueno, en esta heterotopología, el estudio de las heterotopías tendría 6 principios, que son los que voy a exponer a continuación. El primer principio: no hay sociedad que no tenga heterotopías, aunque no haya ninguna heterotopía que sea universal, ¿no? Todas las sociedades construyen sus propias heterotopías. Y para ejemplificar esto, señala que hay funcionamientos nuevos para esos lugares otros que previamente se definieron. Tenemos aquí como ejemplos históricos los cementerios. Alguien podría decir, pues el cementerio pues, es el lugar por antonomasia de la muerte. Sí, pero la mayoría de las instituciones, y bueno, esto va a ser una constante de toda la obra de Foucault, la mayoría de las instituciones que nosotros a día de hoy conocemos no siempre han funcionado de la manera como nosotros las considerábamos. En el caso específico del cementerio, inicialmente estaban al centro de la ciudad, al lado de las iglesias, y tenían una parte que se llamaba el osario y que bueno, actualmente es la fosa común, ¿no? Los restos de los cuerpos muertos se depositaban en el osario, donde se mezclaban con el resto de cuerpos que habían fallecido con anterioridad. Curiosamente, pues basándose en el presupuesto de que pues en la resurrección de los muertos lo que iba a resucitar era el alma, en una lógica cristiana, y que entonces el cuerpo pues no importaba que se individualizara. Todavía hasta la fecha pues tenemos en algunas iglesias que se depositan los restos fúnebres de nuestros seres queridos, pero justamente el cambio de funcionamiento ocurre cuando los cementerios se empiezan a considerar que son fuente de enfermedad, se empiezan a colocar en las periferias de las ciudades y curiosamente la sociedad empieza a individualizar más el cuerpo, empieza a dudar de ¿y qué tal si no resucitamos? Pues entonces ¿cómo voy a poder identificar al alma, al resto material del individuo muerto, ¿no? Entonces, bueno, se experimenta justamente esa mutación. El tercer principio de las heterotopías es que en un mismo espacio se puede yuxtaponer varios espacios que serían incompatibles entre sí. Los ejemplos emblemáticos de esto los tenemos en el teatro, en el cine, en los jardines
Los jardines, teniendo como paradigma el jardín del Edén, que es una metáfora de la totalidad del mundo, los jardines representan esa totalidad del mundo, los laberintos y los tapices, que los tapices, bueno, son una representación del jardín y son una representación de los 4 puntos cardinales con el centro que sería el ombligo del mundo. Bueno, un tapiz entonces es una heterotopía, es un lugar otro, ¿no? O sea, las heterotopías, como podemos ver, no están a quién sabe dónde, en la imaginación, están en objetos incluso de el uso cotidiano, ¿no? Entonces son para delimitar un espacio otro dentro del espacio. El cuarto principio de las heterotopías es que abren un tiempo otro dentro del tiempo mismo, son recortes singulares de tiempo. Por ejemplo, esta heterotopía, el hecho de que estamos reunidos hoy aquí, en este espacio otro, distinto del habitual desde las aulas, durante un determinado tiempo, genera un tiempo otro, ¿no? Un tiempo dentro del tiempo. Y bueno, se subdividen en 3 tipos, de acuerdo a este principio, en eternizantes, en crónicas y de pasaje transformativo. Los ejemplos históricos del primer tipo de las eternizantes es el cementerio, porque una vez que nuestro cuerpo ingresa ahí, pues es para toda la eternidad, ¿no? Es una heterocronía de eternidad. Pero también una heterocronía de eternidad lo suponen los museos y las bibliotecas. Ahí guardamos en ese espacio, lo reservamos para todo lo que queremos eternizar, ¿no? Entonces, la palabra importante, lo que se considera obra de arte, está contenido ahí. Y bueno, ya no como colección individual de gusto particular, sino como acumulación de un tiempo infinito de toda una cultura. Como ejemplos del segundo tipo, de las heterocronías crónicas, las que duran un cierto tiempo, tenemos el teatro, las fiestas, las ferias, los pueblos de vacaciones. Cuando uno va de vacaciones, va no para uno se quisiera quedar toda la eternidad, quisiera que esas heterocronías fueran eternizantes, pero no, duran un cierto tiempo. Y como ejemplo del último tipo tenemos a los cuarteles, los colegios, las escuelas y las cárceles, ¿no? Entonces ustedes, la mayoría de ustedes de estudiantes normalistas van a estar aquí durante 4 años, no más, quizás 5 en algunos casos, si se meten en una heterocronía de desviación, pero generalmente van a estar únicamente durante 4 años, y en esos 4 años se produce un pasaje a una vida laboral. Entonces, también en ese sentido, las escuelas normales son una heterotopía de pasaje que implica esta heterocronía. El quinto principio de las utopías, son 6 nada más, es que toda heterotopía tiene un sistema de apertura y de cierre, no se puede entrar a ella libremente. Por más abierto que sea supuestamente el espacio, hay mecanismos de acceso y de cierre de todas las heterotopías. Ya hace rato la doctora Gaby Molina mencionaba precisamente el proceso de selección de las normales, implica justamente cómo se produce este sistema de apertura y de cierre. No todo el que quiere entrar, entra en ellas. Y bueno, se subdivide en 3, se entra en ellas por obligación, se entra en ellas por rito o purificación, que tiene un sentido más o menos religioso, o en un sistema de aparente inclusión. Del primer tipo, de cuando se entra por obligación, está la cárcel, pero ¿qué creen? También están las escuelas normales. Bueno, no solo las escuelas normales, sino, algunos de ustedes dirán, no, es que yo entré libremente y tal. Sí, fue libre elección, la elección de la carrera, de la licenciatura que ustedes quisieron estudiar, pero es una obligación social el que a cierta edad se comience este proceso de formación y de elección de carrera. Entonces entramos más o menos coaccionados, más o menos obligados a ella. Y en ella se efectúa un rito. ¿Cuál es el rito que se efectúa en las normales? El examen recepcional, ¿no? Con este rito, todo el ritual que hay en torno a él, se produce este pasaje para concederle el título, la licencia al sustentante y que, bueno, va a poder ejercer la profesión docente. Y bueno, sistemas de inclusión aparente, los cuartos de paso o los moteles. Foucault menciona aquí una experiencia histórica que existía en Brasil,
donde las grandes casas, las haciendas, tenían un cuarto que les servía a los viajeros para reposar, tomar fuerzas e irse. Entonces, ese cuarto estaba completamente desconectado de la casa, ahí le ponían víveres, le ponían cobijas, le ponían lo que necesitara, pero pues la intención última era justamente que fuera de paso y que se fuera, y que no tuviera comunicación directa con la familia. Y el último principio es que todas las heterotopías tienen, respecto al espacio restante, una función ya sea ilusoria o compensatoria. Cuando son ilusorias, denuncian como falso el espacio real. Y bueno, tenemos aquí el ejemplo del prostíbulo. Lo que muestra el prostíbulo es justamente que son ilusorias todo el conjunto de relaciones que tratamos de entablar con alguien para sostener una relación sexual. Lo que hacen es visibilizar ese carácter ilusorio. Y también lo que tenemos de parte de la función compensatoria es el ejemplo histórico que pone Foucault en Paraguay. Había unas colonias jesuitas que tenían todo perfectamente arreglado. Construyeron, si quisiésemos recuperar el antiguo concepto de utopía, una especie de utopía, ¿no? Todos a las 6 de la mañana se levantaban, a las 8 hacían oración, a las 9 desayunaban, a las 10, pero era todo un pueblo, en una comunidad jesuita, ¿no? Entonces, este funcionamiento con este perfeccionamiento nos muestra justamente cómo en la sociedad no funcionamos así, ¿no? Entonces también tienen esta función crítica, la existencia de ciertas heterotopías. Y bueno, tenemos como un mixto de ambos, de la función ilusoria, solo se está un cierto tiempo en él, y bueno, es una experiencia quizá ya lejana, los viajes en barco, ¿no? Pero además, pues un barco es una sociedad plenamente instituida, en la cual solo se está ahí por un determinado tiempo. Recapitulando de manera muy rápida esos principios para la normal, bueno, las normales constituyen un lugar de paso, de transformación del sujeto, ya que no se entra de la misma manera como se sale. El segundo principio, de nuevo funcionamiento, las normales dejaron de ser instituciones disciplinarias para convertirse, o bueno, al menos esa es la pretensión, en instituciones formadoras de sujetos autónomos. Aquí a lo mejor Foucault no estaría tan de acuerdo, diría todavía subsiste una parte de institución disciplinaria dentro de este nuevo funcionamiento que se les asigna a las normales. El tercer principio de juxtaposición de espacios, el espacio compuesto de la clase, ¿no? Cada clase supone que se integra el espacio individual de cada uno con el espacio en general de la clase. El cuarto principio de la heterocronía, apertura de un tiempo dentro del tiempo de formación, ¿no? Entonces, en lugar de que ustedes estuviesen haciendo otra cosa de los 18 a los 22 años en promedio, se dedican justamente todas las mañanas de esos 4 años a abrir ese tiempo dentro del tiempo. Y el quinto principio del sistema de apertura y cierre, entrada por obligación, ya veíamos que por una cierta obligación de tipo social, con ritos de salida, los exámenes excepcionales y por un tiempo determinado. Como sexto principio, tendríamos entonces la función ilusoria compensatoria, todas las situaciones ficticias o ideales creadas artificialmente, cuando se nos dice que tenemos que irnos de prácticas, cuando diseñamos situaciones didácticas, estamos ahí ejerciendo esta función ilusoria o compensatoria para ver cómo es que el docente titular de grupo no está haciendo bien las cosas. Ahí entra también la función crítica, con esta artificialidad que creamos mediante la planeación que nos llevamos antes de irnos a las prácticas. Bueno, y el otro concepto que retomo de Foucault justamente tiene que ver con no interpretarnos en términos de horizontes históricos, sino en términos de, sí, porque los horizontes históricos suponen continuidades históricas y nos hacen creer, desde una visión ilustrada, que somos sujetos soberanos, que estaríamos en el punto más alto de la espiral humana moderna, sino interpretarnos como sujetos que estamos constituidos a partir de puntos de quiebre, de posibilidades clausuradas, de acontecimientos singulares, que configuraron en el presente el tipo de sujeto que somos en la actualidad.
en los más diversos ámbitos, en el político, en el social, en el económico, en el educativo, en el cultural. Y por eso, de manera resumida, ¿cómo hemos llegado a ser este sujeto que a día de hoy somos, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad es la que está formándose en el presente, en las normales? Pasamos entonces a esta diapositiva salió mal, tenemos que pasar al segundo momento, al tercer momento de andragogía. Sí, ya vimos la utopía, ya vimos la heterotopía, pasamos ahora a la andragogía. Y para eso un poquito de historia de manera muy rápida, panorámica en México respecto de los modelos de formación de sujetos en el ámbito educativo. Yo a través de mi investigación logré identificar esos 6 modelos. El modelo artesanal o tradicional, que tuvo su origen histórico en la Edad Media, con la escolástica, donde la figura del maestro, poseedor de la verdad, era el único que hablaba y la función del alumno era únicamente escuchar. Pero que en el caso de nuestro país se llevó a cabo durante la colonia y durante el siglo XIX, es decir, en el primer siglo del México independiente. El segundo modelo, el academicista o enciclopédico, que surgió en el México por revolucionario y al que habría que asociar el nombre de José Vasconcelos. ¿Por qué? Porque justamente el proyecto modernizador implicaba que hubiese un saber enciclopédico en los libros de texto gratuitos que empezó a distribuir la Secretaría de Educación Pública. El modelo de formación técnica o tecnológica surgió en nuestro país en el periodo cardenista como dato emblemático la fundación del Instituto Politécnico Nacional y bajo este presupuesto positivista de que la tecnología nos iba a llevar al progreso. Entonces, y bueno, aplicado al ámbito educativo, se concibe al formador de formadores y al propio estudiante normalista como un instrumento que únicamente lo que va a hacer es aplicar lo que dictan los planes de estudio, ¿no? Entonces, cada vez que consideramos al maestro como un mero instrumento de la implementación de políticas públicas, estamos bajo este modelo técnico o tecnológico. El maestro es un medio, no es un fin. Hacia los años 60 y extendiéndose hasta los 90, surgirían las tradiciones hermenéuticas o críticas, donde se empieza a considerar, se empieza a cuestionar justamente que los sujetos no son sujetos pasivos, no son sujetos que únicamente reciben una instrucción y la siguen, sino que reaccionan ante ello, interpretan, cuestionan, critican, se posicionan y de esta manera coproducen el conocimiento, ¿no? Entonces empiezan a surgir de términos históricos todos estos modelos de la investigación-acción aunados a las teorías marxistas, ¿no? Entonces el sujeto que investiga no es un sujeto neutral, no es un sujeto que pueda quedarse al margen de la investigación, no es alguien objetivo, es alguien que debe participar dentro de la investigación para transformar las condiciones de aquellos a los que investigan. Entonces surgen en principio dentro del ámbito de la antropología, haciendo una crítica a Lévi-Strauss, pero se implementan en el ámbito educativo señalando que el sujeto que investiga debe transformar su realidad. Tendríamos ya en el siglo XXI, nuestro siglo, la dialéctica transdisciplinaria y el pensamiento complejo, que bueno, este es, digamos, mi pequeño homenaje a la normal superior, donde este modelo se empezó a implementar a inicios de este siglo, y que bueno, pues justamente si lo relacionamos con la nueva escuela mexicana, es un antecedente de ya no empezar a pensar por disciplinas, sino empezar a pensar transdisciplinarmente, y bueno, con Edgar Morin, empezar justamente a considerar los diferentes niveles de la realidad. Pero también de manera simultánea surge ya desde los años 80, 90 el modelo de formación empresarial o neoliberal, ese que nos hace considerarnos como empresarios de nosotros mismos, que tenemos que elegir una carrera que sea redituable y en la que podamos vendernos como producto.
¿no? Entonces, toda la influencia de los TikTokers en la actualidad obedecen justamente a esto, ¿no? En convertirme en una mercancía, en alguien que se promociona a sí mismo, en alguien que invierte solo en aquello que le va a redituar en términos económicos. Y todo lo que tiene que ver con el don, con la economía del don, del regalar, de lo gratuito, es desvalorizado, o de lo que no tiene una utilidad inmediata o práctica. Surgirá entonces en los años 80, en el 84, con Common, Richards y Harmon, la andragogía. Bueno, la andragogía surge después de un largo periodo en el que, en principio, se consideraba que había que diferenciar los procesos normativos en educación remedial para adultos. En nuestro país tenemos estas instituciones, el INEA, y tenemos los CEBAS, que se enfocaron en remediar, entre comillas, lo que había sido una especie de desviación respecto del periodo de formación en el que un sujeto debería haber cursado la primaria y la secundaria. Entonces, bueno, se distingue de la pedagogía. Ya decíamos que pedagogía se enfoca en los niños, niños y adolescentes, de la mano de Vygotsky y de Piaget, y que bueno, pues justamente surge para decir, en las investigaciones de Piaget hay una parte incompleta. Él se queda hasta lo que sucede con el adolescente, lo que podríamos llamar a día de hoy el adulto joven, pero ¿qué pasa con el adulto que pasa ese periodo de la adolescencia? ¿Cómo aprende? Y bueno, con Piaget, toda la teoría de los estadios del desarrollo, que seguramente o ya vieron o verán dentro de la normal, se queda en el pensamiento formal. Pues bueno, los investigadores que continuaron estas indagaciones en torno a qué pasaba en la vida adulta, dijeron, pues tenemos que hablar del pensamiento post-formal. Y bueno, justamente porque de esta manera, si lo hacemos con un estudio tipo científico, vamos a poder estudiar de manera diferenciada cómo construyen conocimiento los adultos, no únicamente centrándonos en el ámbito remedial. Por eso hablaremos de pensamiento postformal, que abarca además más dimensiones que la cognitiva. El sujeto no únicamente conoce, el sujeto siente, se relaciona con los otros a nivel ético, y esos fueron aspectos que la obra de Piaget no exploró. Y además, en la adultez somos capaces de desarrollar una mayor cantidad de procesos de metacognición. Entonces, es decir, cómo conocemos, ¿no? Entonces, somos más reflexivos respecto de cómo construimos conocimiento por parte de nosotros mismos. Otro rasgo que Piaget no estudió fue el planteamiento de problemas. El adulto es capaz de plantearse problemas, no solo de solucionar los que ya le dan, y de aplicar habilidades diferenciadas a tareas específicas, con lo cual se muestra que hay una variabilidad de las estructuras cognitivas, no hay una universalidad de las mismas. Y por último, dentro del pensamiento postformal tenemos estos cuatro rasgos. Es dialéctico, puede enfrentar entre sí dos posturas que son contradictorias para extraer de ellas una conclusión. Es divergente, puede encontrar varias soluciones a un mismo problema, y bueno, por eso creativo también. Es metasistémico, en el sentido también de cómo puede dar cuenta de cómo se construye una determinada estructura cognitiva, y es contextualizado, que eso implica que no se conoce bajo las mismas condiciones en diferentes ámbitos. Y bueno, por eso la necesidad actual de una andragogía que yo titularía, la adjetivaría de filosófica, porque la filosofía, entre muchas otras aportaciones que tiene al ámbito educativo, nos da cuenta del sentido y el valor de algo, ¿no? ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos? El sentido, y el para qué, el por qué es importante o valioso retomarlo. Y bueno, subdivido esta última parte en estos cuatro ámbitos: en la formación de profesores de normales. Todo esto es parte de un diagnóstico, y bueno, aquí cabe señalar, tiene su parte tanto negativa o crítica como propositiva. Generalmente los docentes que dan clases dentro de normales
Ahí podemos encontrar que se conjugan dentro de los modelos de formación la artesanal, la técnica, la academicista, la hermenéutica y la neoliberal. Hay una inserción a las normales vinculada al sindicalismo, a lo que Derrida llamaría las políticas de la amistad, y que, bueno, en la actual administración se denomina corrupción, y bueno, no obedecen a desempeños académicos, a trayectorias académicas, o no siempre, no en todos los casos. Matizando aquí la idea, pues sí, justamente no siempre se toma como criterio. Si pasamos al segundo eje de análisis, al de la formación de normalistas, pues incluso, y bueno, aquí me incluyo, cuando yo fui docente en la Normal Superior de Michoacán, damos nuestras clases sin un diagnóstico andragógico, sin conocer al grupo, sin hacer un diagnóstico respecto de cómo son esos alumnos. Lo más que llegamos a hacer es preguntarles de dónde vienen, por qué estudiaron aquí y tal, pero pues es un diagnóstico a un nivel pues muy superficial, ¿no? Eso nos permite sí conocer algunas cosas, pero no indagamos más respecto de los procesos de construcción de conocimiento de los sujetos que tenemos al frente. Hay poco compromiso formativo por la mayoría de los alumnos y docentes, es decir, se privilegian otro tipo de aspectos y no la propia formación, incluyendo los propios alumnos. Los alumnos no leen, los docentes a veces tampoco llegan a improvisar en la clase, entonces hay poco compromiso formativo con la propia formación, que no debería ser una cosa menor por parte de los normalistas, y está vinculada a procesos políticos mediáticos, ¿no? Generalmente la vinculación con sindicatos para obtener una plaza, que bueno, pues los estudiantes en muchas de las ocasiones, no siempre, son utilizados como carne de cañón para otros propósitos políticos, ¿no? Entonces lo que queda en último término es la propia formación. Si nos vamos al eje del egreso e inserción de normalistas, aquí retomo algo que señaló el director de esta institución en su intervención inicial. Justamente se inicia en zonas marginadas y se dura poco en ellas. Y además, sí, o sea, todos los docentes nos mandan a comunidades lejanas, y lo primero que buscamos es movernos a lugares más urbanizados, ¿no? Entonces, esto va generando un círculo vicioso, en el sentido de que los alumnos de esas comunidades son los que experimentan mayor rezago y mayores dificultades a la hora de recibir una formación justa o equitativa. Cuando logran superar ese obstáculo, estos alumnos tienen que ir a la cabecera municipal más cercana para continuar sus estudios de secundaria, y luego tienen que moverse a otro lugar y a otro para, si llegan con mucha suerte al ámbito universitario, pues poder justamente entrar a las filas de rechazados, de rezagados, por todo ese historial de rezago que se va produciendo progresivamente, ¿no? Maestros con mucha movilidad que no se quedan en las comunidades, no hacen arraigo. Además tenemos la ausencia generalizada de necesidad de formación posterior. Yo he escuchado a varios de mis excompañeros y amigos de la Normal decir: yo terminando la tesis, en mi vida vuelvo a agarrar un libro, ¿no? O en mi vida vuelvo a estudiar una maestría o un doctorado. Es algo de, yo con la plaza, con eso está bien. Y la búsqueda de promociones profesionales por vía sindical. Si quiero ganar más dinero, pues voy y pago, no me preparo, ¿no? Voy y utilizo mecanismos corruptos para promocionarme vertical o horizontalmente. Y el último punto, estructura de investigación educativa, la estructuración de la investigación educativa. ¿Qué sucede en las normales? Las estructuras de mando se conforman en ocasiones, no siempre, por vías no institucionales, ¿no? Como pagos de favores políticos con aspiraciones políticas que luego van de cargo en cargo y que no generan un proyecto a largo plazo. La ausencia general de una cultura de investigación en las normales, y digo general, no particular, porque hay normales que sí se preocupan por este aspecto de la investigación y que es un aspecto fundamental para ellas.
pero hay otras normales que dicen, pues a mí no me interesa investigar, a mí me interesa únicamente la docencia y con eso es más que suficiente. Tenemos también la copia acrítica de modelos educativos de otros países y con homologías universitarias no consolidadas. Esto se refiere a que, si está de moda, no sé, por poner un ejemplo rápido, toda la cuestión de las neurociencias, pues las traigo al ámbito educativo sin saber de dónde provienen, quién, desde dónde, para qué, con qué finalidad se promueve, qué tipo de sujeto se formaría, ¿no? Entonces, y bueno, justamente porque no se indaga más al respecto. Y un último aspecto, que bueno, este foro es un contraejemplo de ello, y un contraejemplo muy bueno, la falta de difusión de actividades de investigación de las normales. En las normales, donde sí se hace investigación, esa investigación no se difunde, no se queda en los muros de la propia institución, se queda para reconocimientos a nivel individual, a nivel de un cuerpo colectivo, pero no tiene el impacto que debiera tener justamente por fuera de la sociedad. Y bueno, pues por eso termino ya con esta última parte. Desde el punto de partida, para poder construir esta heterotopía de una normal otra, es justamente el conocimiento empírico y sistemático que los profesores de las normales tienen sobre el alumnado. ¿Qué condiciones de posibilidad tenemos para que esto ocurra? Pues el deseo, tenemos que partir del deseo del sujeto para construir conocimientos y formas de relación nuevas por parte de los formadores en formación. Tenemos también que existen cuerpos académicos institucionales de investigación en procesos de consolidación. Tenemos también que hay apertura hacia la problematización teórica y empírica de la propia práctica al interior de las normales, y hay investigaciones sobre mecanismos de construcción de identidad docente. Un ejemplo muy rápido lo constituye el artículo publicado en 2022 por la doctora Erendira Camargo sobre este asunto, ¿no? De cómo se construye la identidad docente en los estudiantes normalistas. Entonces vemos que sí hay condiciones para que esto sea posible. Condiciones adversas, el hábitus, y aquí recupero un concepto de Pierre Bourdieu, que bueno, tiene que ver con las prácticas que se han normalizado, que se han institucionalizado, magisteriales tradicionalistas, arraigadas, la corrupción, las políticas de la amistad, el sindicalismo desvirtuado, que eso sería una condición adversa para que la normal se pudiese transformar, los mecanismos de reproducción social consolidados dentro del interior de una sociedad, y aquí sigo todavía con Bourdieu. Las clases sociales van a tener muy poca movilidad en su interior, ¿no? Las que ya están en una posición económica difícilmente van a renunciar a sus privilegios, y quien nace en una clase económica difícilmente va a poder aspirar a otra clase, muchas veces por mecanismos ideológicos propios del capitalismo. Creemos que pertenecemos a una clase social distinta cuando empezamos a laborar como docentes, y pues no nos damos cuenta de que con un poco más de ingresos seguimos siendo clasemerieros, ¿no? Pero pues bueno, eso está, digamos, ya también a nivel sistémico dentro del ámbito de las normales. El capital económico, el cultural, el social y el simbólico también tienen poca movilidad. Son los tipos de capitales que estudia Pierre Bourdieu. No solo el capital económico, digamos, haciendo una ampliación de la teoría de Marx. Ahora no me da tiempo de explicar cada uno de estos, sería muy interesante. Pero bueno, la ausencia de profundidad en apropiación de los corpórea teórica, desde los planes de estudio hasta los fundamentos teórico-metodológicos de los mismos. Yo, como ATP, ahora que me está tocando impartir las sesiones de consejo técnico dentro de mi zona, me doy cuenta de que la mayoría de docentes no saben qué son las epistemologías del sur, no saben qué es la ecología de saberes, no saben qué es el decolonialismo, qué es el poscolonialismo, que son ejes medulares que articulan la propuesta del nuevo Plan de Estudios 2022, ¿no? Entonces, y si los conocen, en una reunión me tocó que un profesor decía que la ecología de saberes era enseñarles ecología a los niños. Entonces, pues imagínense, de ese tamaño está de un supervisor. De hecho, en la reunión de sector, ¿no? A ese nivel estamos. Que bueno, pues por eso no solo pasa con este programa, con el actual programa, también pasa con los programas anteriores.
los fundamentos teórico-metodológicos en los que se sustentan, difícilmente los conocemos. Y por último, un desconocimiento de la tradición educativa propia. Si yo les dijera, menciónenme pedagogos mexicanos, pues seguramente, no sé, mencionarían a muy pocos, ¿no? Jaime Torres Bodet, Rafael Ramírez, muchos de ellos, las escuelas primarias llevan sus nombres, pero ni siquiera nos enteramos ni por asomo qué hicieron o qué aportes tuvieron. Y bueno, tenemos una coyuntura histórica que haría posible esto, la renovación de los planes de estudio en las normales, que sería en 2018 y ahora en 2022, y que está en ciernes, en el marco de la nueva escuela mexicana, donde, tanto a nivel de educación superior como a nivel de básica, tenemos una figura que anteriormente no existía, la flexibilidad curricular y la autonomía curriculares. Entonces podemos ahora como docentes, no ya desde el escritorio, definir cuáles son los contenidos, los saberes comunitarios que importaría rescatar. Y bueno, imposible las instituciones formadoras de formadores que realizan ya o que realicen, que estén en vías de realizar, en ese sentido posible, investigación con perspectiva andragógica. Esa es la apuesta fuerte, digamos, de esta conferencia. Y el tercer punto, la inclusión de la perspectiva andragógica para potenciar procesos formativos en normales y en universidades, porque esto mismo sucede a nivel del ámbito universitario. Los profesores universitarios son profesionistas que no tienen una formación docente y que dan sus clases de manera artesanal, como se les ocurre, o de manera académica o enciclopédica, para que puedan surgir nuevos sujetos y nuevas formas de coproducción del conocimiento. Y bueno, de mi parte sería todo para poder abrir a preguntas y respuestas. Michoacán, honestidad y trabajo.